Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. En medio de una gran simbología y rituales, la masonería es una institución secreta milenaria que promueve la fraternidad y el crecimiento intelectual, moral y espiritual de todos sus miembros. Encierra un enigma que por siglos ha cautivado a propios y extraños. Gente de todas las creencias, dedicada a todas las actividades del quehacer humano, han pertenecido a la escuela iniciática más antigua y que continúa vigente. Han llevado la filosofía moral a su vida cotidiana. Tuvieron que pasar siglos para transitar del secreto a la apertura, a proclamar abiertamente la divinidad del ser humano y a partir de esta, privilegiar el conocimiento y el libre pensamiento para combatir la ignorancia y evitar la manipulación. Para la masonería, el ser humano puede creer lo que sea siempre y cuando esté consciente de lo que cree. Hoy dedicaremos nuestra mesa cuadrada a este tema que apasiona y genera gran curiosidad. Como cada domingo nos acompañan Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros don Manuel Jiménez Guzmán, soberano gran comendador del Supremo Consejo de México y gran maestro de la Orden Masónica. Bienvenido, Manuel, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe Ureña, gran amigo nuestro, por darme esta oportunidad. Y antes de iniciar el análisis sobre la masonería, vamos a ver la nota que le preparamos precisamente sobre el tema. Una gran cantidad de personajes importantes de la historia de México y del mundo han sido masones. Gente de todas las actividades humanas, de la política, la ciencia, el deporte, el espectáculo, la cultura, la literatura, la música y hasta de la Iglesia Católica, han pertenecido a sus filas. Antes secreta o discreta, la masonería es una sociedad internacional con estructura jerárquica sustentada en la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos y símbolos emblemáticos. Basada en el estudio de la filosofía moral, la masonería busca llevar a las personas al desarrollo de sus virtudes. Surge del principio filosófico de que el ser humano es parte del universo y reflejo de este, por tanto, es un ser divino. Con esa condición las personas pueden compartir el conocimiento y a partir de este, combatir la ignorancia para lograr una sociedad equitativa, con libertad de culto y de creencia. El adepto puede creer en lo que quiera, siempre y cuando acepte que hay un principio creador. La mayoría de los presidentes de México han sido masones. Bajo los preceptos de libertad, igualdad, fraternidad, los masones afirman que no buscan el poder por sí mismo, sino que el país vive en democracia fundamentada en el Estado laico. En México, las primeras logias surgieron en el virreinato, pero fue hasta 1806 cuando surgieron las asociaciones patrióticas en la calle de las Ratas, hoy Bolívar, de las que formaron parte Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. En 1825 se funda el Rito Nacional Mexicano, que tuvo un papel relevante en la Constitución de 1857 y en la Guerra de Reforma en la etapa juarista. Durante muchos años, la masonería fue una organización absolutamente secreta por las persecuciones, lo que le generaba inquietud y desconfianza a sus adeptos, a quienes incluso se les satanizaba. La apertura ha sido paulatina, aunque hay masones que prefieren la discreción. Promotores del laicismo, los masones han pugnado siempre porque la Iglesia Católica no influye en las decisiones del Estado y la moral del ciudadano. Afirman que la lucha es contra el dogmatismo religioso que tanto daño ha causado a la sociedad y no contra la religión. Ese es justamente el principio que los lleva a combatir la ignorancia y evitar todo tipo de manipulación. Manuel, ¿cuál ha sido el papel de la masonería en la construcción de la nación mexicana? La historia de México, estimado Gustavo, Luis Carlos, José, no puede entenderse sin la historia de la masonería. Corren de manera paralela. Después del grito de Canek y de los primeros indígenas en este país, la doctrina filosófica de los enciclopedistas, la influencia de la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz, la independencia norteamericana, las independencias de Europa, influyen en el pensamiento mexicano a finales y principios de los años 1801 a 1808. Se crea, como bien dice el antecedente documental, en 1806, en el Callejón de las Ratas, hoy Bolívar, la logia que abriga
a Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende, Jiménez, Luyando, Abasolo, y vienen a trabajar a favor de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. La historia de México corre a partir de ese momento, y el primer documento clave de un principio masónico se da en los sentimientos de la nación de nuestro hermano José María Morelos y Pavón, cuando contra toda la tradición milenaria que se había pensado que la soberanía provenía de Dios o provenía de los reyes, Morelos expresa que la soberanía no proviene ni de deidades ni de reyes, proviene del pueblo. Y el pueblo, dice la Constitución actual, tiene todo tiempo el derecho para cambiar su régimen político. A lo largo de la historia de independencia surgen los grandes próceres de la independencia mexicana, todos ligados a las logias masónicas escocesa, yorquina y posteriormente, como se señala en el antecedente, el rito nacional mexicano. El gran maestro de la orden permanente, el presidente vitalicio, el mejor mexicano universal, el mejor presidente de este país, el presidente que no ha muerto, que vive, que es un hombre de su tiempo, pero también de otros tiempos y de este tiempo. Benito Juárez y su generación se inician en las logias masónicas, conforman todo un bloque a favor de la independencia y la soberanía, combaten desde el extranjero a la invasión francesa, se enfrentan a los ejércitos más poderosos del mundo y frente a la intimidación diplomática, frente a la amenaza, frente a la acechanza de los 4 imperios más importantes, Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia, Juárez, con la masonería, triunfa y establece las leyes de reforma y la Constitución de 1857, que contiene los principios sociales, Gustavo, más importantes de la masonería universal: educación laica, científica, gratuita, libertad de creencias y de cultos, para que nadie sea perseguido por su forma de pensar o de creer o no creer, separación del Estado y las iglesias, equidad de género, ya lo decía el nigromante, igualdad de todos ante la ley, soberanía que radique en el pueblo, derechos humanos, es decir, avanzan varios siglos al pensamiento liberal a partir de la época de la Reforma. Termina la guerra de 3 años, la República triunfa, se restaura la República, combaten y derrotan al ejército invasor, establecen las bases fundamentales de la nación, y recuerdo aquella frase de San Pablo de Guelatao: antes de Juárez, México era un cúmulo de pasiones. Después de Juárez, México fue simplemente la patria. O aquella frase de Víctor Hugo que decía: Juárez, hermano, siendo Víctor Hugo el jefe de la masonería francesa, no os hace la guerra a Francia, es el imperio. Combatid, terriblemente combatid. Yo en el destierro y vos en la guerra. Esa es la grandeza de Juárez. Y posteriormente, la historia de México inscribe a los grandes personajes del movimiento revolucionario de 1910-1917. Madero y Pino Suárez, que son asesinados por la traición de Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, que establece el Congreso Constituyente de 1917. Y de ahí toda la pléyade de revolucionarios de aquella época, como Obregón, como Calles, como Cárdenas, como Portes Gil, como hombres como López Mateos o como Miguel Alemán. La historia de México corre paralela con la historia de la masonería. Gracias, Manuel. Una respuesta amplia, un contexto necesario, pero vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente con usted. Estamos de regreso en el tema de la masonería. Pepe. Sí, don Manuel, ¿cuántos presidentes masones ha tenido México en porcentaje o en número desde su independencia? 1. Y 2, se habla que cuando llegó el PAN, la masonería dejó de ser importante. ¿Pasó? El 80%, José, han sido masones.
el 80% desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y había la consigna, se decía, que para ser presidente había que ser masón. Esto no lo dice ningún documento, pero la masonería es forjadora de líderes. Y así como crea deportistas, músicos, científicos, crea políticos. Y segundo, yo creo que es importante señalar que la masonería vivió una etapa difícil en este siglo, a partir del 2000, cuando el PAN, la derecha, el Yunque, el Opus Dei, llegan al poder por voto ciudadano, de acuerdo, es un gobierno legítimo, ganó, y la masonería respeta los gobiernos legítimos. Pero sí fuimos víctimas de una persecución tanto ideológica como política y desde luego en contra de la masonería en este país. ¿Desde el poder? Desde el poder. ¿Y ahora están de regreso nuevamente en el poder? Creo yo que la masonería se encuentra en todas partes, Luis Carlos. La masonería, sin que sea su objetivo la lucha única por el poder, porque es una institución filosófica, filantrópica, iniciática, científica, que busca combatir el dogma, ha estado siempre en todos lados. Yo creo que la masonería, en el buen sentido de la palabra del poder, ha estado siempre en el poder. Una pregunta, Manuel. Por ignorancia, y yo creo que también porque a la Iglesia Católica le debe incomodar la historia de la masonería en el mundo, hay una perspectiva equivocada sobre lo que es la masonería, tanto porque se le percibe como una secta iniciática con ritos macabros, estoy caricaturizando, tanto porque muchos piensan que es algo anticatólico. ¿Nos puedes platicar de la relación entre la masonería y la Iglesia? Claro que sí. A partir de la Reforma, el presidente Juárez y su generación separan la Iglesia del Estado, que es un principio masónico. Crean el Estado laico. El Estado laico no es antirreligioso. La laicidad no es antirreligiosidad. Al contrario, es la garantía para que judíos, protestantes, ateos, agnósticos, católicos, cristianos, podamos vivir en paz. Sin embargo, la lucha enconada contra la Iglesia Católica y el Estado mexicano se da a partir de la Reforma y se prosigue con la Guerra Cristera, que viene a resolver Emilio Portesil, gran maestro de la Gran Logia Bay de México, Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, presidentes masones. Y la relación con la Iglesia siempre fue difícil, sigue siendo difícil en el país. Hay un libro, Luis Carlos, que se llama Satán y compañía. Y nos dicen que los masones somos hijos del diablo, hijos de Mefistófeles, somos hijos de Satán, que nos comemos a los niños, que asesinamos, que llevamos ritos satánicos y misas negras y rituales, precisamente por la propaganda de la Iglesia Católica en México y en el mundo. A pesar de esa posición de la Iglesia Católica, entiendo que ha habido a lo largo de la historia jesuitas masones, claro, y que hay una logia en el Vaticano. Claro que la hay, claro que la hay. Existen logias masónicas en la religión ortodoxa, en la religión católica, en la religión judía, en la religión cristiana. Sí, la masonería no está en contra de ninguna tendencia religiosa. El gran arquitecto del universo, que apareció hace algún momento en el dólar, con el ojo, la pirámide perfectamente bien clara, es un símbolo masónico. Y ese ojo representa el Dios en el que tú puedes creer o quieras creer. Puede ser Cristo, Krishna, Buda, Mahoma, cualquier expresión religiosa. La masonería no está en contra de la religión, está en contra del Estado religioso o de las religiones de Estado. Por eso hay logias masónicas en el Vaticano, como hay logias masónicas inclusive en las grandes dictaduras. Cuando la masonería se levanta en armas contra Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, Stroessner, Batista, la masonería tenía sus logias masónicas en las grandes dictaduras y combate precisamente a los grandes dictadores. Por eso nuestros grandes enemigos, enemigos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, nos han perseguido, y de ahí nuestra secrecía o discreción. No somos secta porque secta implica división. Somos asociación porque implica unión, unión de pueblos, como le llamó Simón Bolívar, o fraternidad universal, como le llamó José Martí. Pero aún en épocas modernas, donde ya hay amplia libertad de expresión, sí, y los riesgos de ser visibles son mucho menores, ¿esa secrecía sigue siendo un principio de actuación de los masones? Sí, la secrecía
se entiende en nuestra época ya no en cuanto a rituales, modos de identificación, conocimiento de las liturgias, porque ahora entrar a Internet es muy fácil y te encuentras millones de páginas sobre la masonería, a favor y en contra. Yo filmé un programa con National Geographic, pues, tratando de desmistificar todo lo que se decía de la masonería, junto con otros grandes comendadores del mundo. Sin embargo, la secrecía es la vivencia personal, José. La vivencia de cada ser humano cuando se inicia. Y son 33 iniciaciones. Entonces, lo que te queda en tu cerebro, en tu corazón, en tu conciencia, esa es tu secrecía. Ahora, de que tenemos formas de identificarnos, sí. De que tenemos un alfabeto común entre chinos, japoneses, rusos, checos, norteamericanos, latinoamericanos, sí lo tenemos. Que tenemos palabras sagradas, también las tenemos. Palabras de auxilio o signos de auxilio, eso se da ya en Internet. Sí existe. ¿Por qué? Porque la masonería es una fraternidad, es una hermandad. Y entre hermanos tenemos que reconocernos. Pepe. Sí. Percibo una intención de abrirse a la sociedad, de abrirse más a la sociedad. ¿Cómo está ese programa de apertura? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los objetivos? A partir de que tomo posesión como soberano comendador y gran maestro de la orden, hicimos un análisis de fondo en el Congreso Nacional Masónico de Aguascalientes y nos dimos cuenta que había que penetrar de una manera más directa y abierta ante la sociedad, fundamentalmente ante los jóvenes y las mujeres. No podíamos quedar ya al margen del Internet, del YouTube, del Twitter, del Facebook. No podíamos seguir encerrados, trabajando sí en bien de la humanidad, pero sin un mensaje hacia la colectividad. Muchos jóvenes me escribieron a través de las redes sociales, después del programa internacional que filmamos, solicitando información sobre qué es la masonería. Jóvenes entre 18 y 25 años. Más de 300,000 mensajes recibí después del programa que filmamos en National Geographic. Esto nos hace pensar que la gente está o no conoce a la masonería, o tiene una idea distorsionada de la masonería, o simplemente nunca ha hablado de la masonería. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente. Estamos de regreso en este interesante tema. Manuel, si la masonería promueve los valores y la virtud, la hermandad, la honestidad, y si ha permeado tanto en la vida política mexicana, si la mayor parte de los presidentes han sido masones, ¿por qué no ha permeado estos valores, esta virtud en el manejo de la política? Y hoy hay la percepción de que la política es corrupción, los partidos políticos son corruptos, los políticos son corruptos. Estoy totalmente de acuerdo. La masonería es una sociedad de ideas. Es una escuela, la decía el nigromante, de ética-conducta. Sin embargo, la masonería, en nuestros talleres, están los cuadros blancos y negros en el piso, que lo encuentras en el Senado de la República o en el Capitolio de Washington o en la Plaza Roja de Moscú. Hay los cuadros blancos y negros. Es un símbolo masónico. Esto significa que hay virtud y vicio, que hay gente correcta y hay gente incorrecta. Y no dudamos que muchos de los masones o algunos de ellos, a lo largo de su carrera política, hayan caído en esto que tú señalas sobre la política. En este sentido, yo puedo decir que los presidentes masones, en su más alto porcentaje, han luchado a favor de las mejores causas de este país. Y te pongo el ejemplo de la independencia con Morelos y con Hidalgo, de la reforma con Juárez y su generación, de la Revolución Mexicana con Venustiano Carranza, Madero, Pino Suárez, Calles y Cárdenas. Sin embargo, hay que reconocerlo, durante los últimos tiempos los políticos han sido sinónimo de corrupción. Están en el más bajo nivel de aceptación social. Los partidos han perdido muchísima militancia y muchísima credibilidad.
Yo veo que estamos transitando a una nueva organización de carácter ciudadano y social. La partidocracia, que era un sistema de partidos que anhelábamos todos, ha dado al traste con muchas cosas a favor de la política. Y a los políticos se les identificó los mismos como corruptos que como criminales o como traidores a nuestro país. Manuel, ¿cuál es la agenda que tú vas a impulsar de la masonería en México en los próximos años? La planeación estratégica que presenté en mi programa de trabajo de hace un año y medio son 4 grandes rubros de la agenda que estoy trabajando. Primero, el fortalecimiento interno, la instrucción y la educación en todos los niveles de la masonería, con el propósito de mejorar nuestros trabajos filosóficos y simbólicos del orden masónico. ¿Podemos saber cuántos masones hay en México? Alrededor de 1 millón. Wow. Alrededor de 1 millón. Tiene una influencia de 1 millón entre los ritos, mujeres, jóvenes, simpatizantes, iniciados. Okay. Hay una gran presencia. Segunda línea estratégica, la definimos como la presencia de la masonería ante los organismos masónicos nacionales. Es decir, tenemos que tender a, respetando nuestras formas de educación, a una muy buena relación con el rito yorquino, con el rito escocés, con el rito mexicano, con el rito francés, con el rito Mizraim, con el rito universal, con el propósito de que podamos, mediante una carta liberal común, luchar a favor del progreso y del bienestar de nuestro país. Tercero, proyección de la vida profana, como le llamamos, es decir, proyección en la vida exterior, que es lo que estamos, gracias a ustedes, haciendo el día de hoy, yendo a los medios de comunicación, utilizando las redes sociales y teniendo presencia en universidades, sindicatos, ONGs, asociaciones civiles, partidos políticos, congresos locales, Congreso Nacional, Presidencia de la República, sector gubernamental, sector privado, sector social. Y finalmente, proyección internacional. La masonería ha recuperado su liderazgo, tanto que en la Dominicana resulté, después de haber presentado la propuesta de crear Laica Internacional como un movimiento universal para todas las naciones a favor del Estado laico, de los derechos humanos, la equidad de género, la defensa de los grupos vulnerables, la educación laica, la separación del Estado de la Iglesia, la equidad de género, la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, la lucha ambientalista. Se aprobó por unanimidad que México encabezara la primera reunión de Laica Internacional en nuestro país. Y ganamos la presidencia y la sede de los soberanos comendadores de todo el continente americano. He visitado los 5 continentes en mi calidad de comendador con todos los comendadores del mundo. Y México ha actuado una vez más, como lo hacía en su época Cárdenas y como lo hizo en su época Calles y como lo hizo López Mateos y Alemán, a nivel internacional con los cuerpos masónicos del mundo. Es decir, llevar a México, en el buen sentido de la palabra, al liderazgo y a la cabeza de la masonería del siglo XXI y del tercer milenio de lo que llamamos la era vulgar. Esta agenda busca revertir la percepción de que hoy la masonería está dividida y es pobre. Así es. Yo creo que muchas cosas nos han venido preocupando. Y una de ellas es precisamente a lo que tú te refieres, Gustavo. La masonería tiene que ser una fuerza de una gran unidad, de una gran solidez, de una gran comunicación entre sus distintos ritos y organizaciones. Durante muchos años, la unidad en la masonería era inquebrantable. Se dio o se han sucedido durante el siglo XX una serie de cuestiones que vinieron a poner en entredicho la unidad de la masonería, derivado de las propias pasiones de los seres humanos y de la naturaleza humana en todos los tiempos. Sin embargo, la visión de nuestros comendadores y la visión de los grandes maestros ha hecho que retomemos el camino de la unidad. Yo estoy trabajando con ese gran lema, con esa gran consigna, por la unidad de la masonería. Inclusive, a pesar de muchas críticas en lo interior y en lo exterior, nos hemos comunicado con grupos liberales que, no siendo masones, coinciden con el pensamiento liberal mexicano. Por eso creé
fundé, organicé, cuando vence la derecha en el 2000, Avanzada Liberal Democrática, creada, APN, es una APN, creada por la masonería, pero para la sociedad. Es decir, sí fueron los masones los creadores, pero está abierta a la sociedad. Y por eso también estoy por fundar Laica Internacional a nivel mundial, para que además de masones esté la sociedad civil. Tenemos que volver los ojos a la sociedad civil. ¿Es posible pensar que la masonería puede influir para recuperar el prestigio de la política, en primera instancia, y en segunda para el mexicano común? ¿Que haya por fin justicia? Mira, yo creo que sí es posible, José, sí es posible, porque la masonería tiene una gran consistencia por la calidad moral de sus miembros. El hecho de que algunos de los personajes de la historia hayan sido masones y no hayan hecho tan buen papel, no quiere decir que ellos representen a una institución tan seria, milenaria, como dice Gustavo, una asociación de hermanos y de lucha por la ciencia, la virtud, el desarrollo sustentable, los nuevos temas del siglo XXI, y que nos da la posibilidad de reencontrarnos hoy en un mundo diferente frente a nuevas circunstancias. Solo los necios no entienden los cambios sociales. Solo los miopes temen al cambio de las instituciones. Y el peor error que puede cometer un ser humano, lo aprendemos en las logias, primero es no iniciar un camino. Pero el peor que es iniciando un camino, no terminarlo. Estamos decididos a terminar el camino que hemos iniciado en el siglo XXI. Don Manuel, una pregunta que muchos podrán estarse haciendo quienes no ven. Si alguien se convence del ideario de la virtud, del liberalismo, de la libertad, yo coincido plenamente con eso, ¿cómo se puede ser masón? Es muy sencillo. Es buscar una relación con algún hermano nuestro, asistir a una logia en Sadi Carnot 75, Colonia San Rafael, o a Lucena 56, los grados filosóficos, o en los municipios. No hay municipio importante que toda la gente sepa que ahí trabaja la logia masónica, en cualquier municipio del país. Asiste, solicita información y deseos de ingresar, es entrevistado de inmediato por la logia a la que desea pertenecer. Hay miles de logias en este país, agrupadas en grandes logias, y esta es una confederación de grandes logias, y así a nivel mundial. Es entrevistado, se le permite presentar un par de trabajos sobre su percepción de la masonería, y se le invita a presentarse cualquier día del año a su iniciación masónica. Ahora, la iniciación sí es un proceso iniciático. No es como el Club de Leones, como el Club de Golf, como el Club Rotario, como el Club Cruz Roja, como el Club Alcohólicos Anónimos, creados también por la masonería. No, ahí sí hay que iniciarse y hay que vivir un proceso iniciático desde el primer grado, que ese sí forma parte de nuestro íntimo secreto. Es decir, el ser humano que se inicia va a vivir lo que no ha vivido en toda su vida. No le tiene que dar miedo, obviamente. Don Manuel, le agradecemos que nos haya acompañado Gracias. esta noche en esta mesa cuadrada. Gracias. Gracias. Y sin duda un tema muy interesante por todo lo que simboliza, implica la masonería, la promoción del crecimiento, de la hermandad y de los valores universales. Gracias por acompañarnos en este programa. Lo esperamos la próxima semana. Muy buenas noches.